Saludos, muy buenas noches. A apenas 3 días tan solo del sorteo de la lotería, los asturianos se afanan en ir a comprar los últimos décimos. Hasta 84 euros por persona gastaremos este año en probar suerte. Pero ahí no acaba la actualidad de hoy, ya que desde Izquierda Asturiana de Piloña insta al gobierno municipal a que deje de gobernar gracias a un tránsfuga. Estos son solo algunos de los acontecimientos que hoy, viernes 19 de diciembre, han sido noticia en el Principado. Pero hay más, el resto tras los titulares. Comenzamos. Tanto Izquierda Asturiana como el Grupo Popular piden a la Federación Socialista Asturiana que deje de gobernar en Infiesto, Piloña, gracias a un tránsfuga tras la decisión tomada en la reunión de la Comisión del Pacto Antitransfugismo. La Confederación Asturiana de la Construcción da un plazo de 15 días desde la aprobación de los presupuestos autonómicos para cerrar un acuerdo con el Principado que permita poner en marcha las 6.000 viviendas protegidas y evitar así que otras 7.000 personas puedan perder el empleo el próximo año. 6.000 asturianos padecen anorexia nerviosa, 200 bulimia y 300 algún trastorno alimenticio sin especificar, que acabará desarrollándose en un síndrome completo. Muchos de ellos son adolescentes. Los asturianos jugaremos este año en la lotería más que el año pasado, hasta llegar a los 84 euros por persona, por encima de la media nacional. Las administraciones, donde el año pasado cayeron premios importantes en Nava o en Avilés, aseguran que se nota un fuerte impulso en las ventas. Y el Sporting sigue preparando el último choque del año ante la Almería. Manuel Preciado presentará al menos 4 novedades en el once inicial debido a las bajas. Tanto Izquierda Asturiana como el Grupo Popular han pedido a la Federación Socialista Asturiana que deje de gobernar Infiesto en Piloña gracias a un tránsfuga tras la decisión tomada por la reunión de la Comisión del Pacto Antitransfugismo. Un concejal expulsado de Izquierda Asturiana es el que da la mayoría suficiente al actual alcalde socialista. Izquierda Asturiana sostiene que el gobierno municipal de Piloña, formado por el Partido Socialista Obrero Español, con el apoyo de un exconcejal de IAS, es ilegítimo. IAS se pronunció así tras la reunión del Pacto Antitransfugismo, que acordó que sea la comisión de expertos la que tome su decisión definitiva sobre el caso del edil José Ángel García Fernández, elegido bajo las elecciones del IAS y ahora miembro del gobierno municipal socialista. En un comunicado, Izquierda Asturiana asegura que el alcalde basa su mayoría en los votos obtenidos por un partido que considera el pacto roto desde el mismo momento en el que su concejal dejó de asumir la disciplina de su partido. Que exigimos al mismo tiempo al PSOE, ya que sea mínimamente coherente con lo que dice que está haciendo y que no se empuerque todavía más que con esta situación, que si el acuerdo de gobierno quedó roto al otro día de la expulsión de Allende, desde el momento que el propio PSOE no procedió a expulsar a ese señor del equipo de gobierno y obligar a que entrara en el grupo de los no inscritos, sino en el grupo mixto como está haciendo hasta ahora. En opinión de IAS, a Camilo Montes le resulta mucho más cómodo contar con un séptimo concejal de facto del PSOE que tener que negociar y aplicar un programa y una práctica política consensuada con IAS. Por su parte, el secretario general del PP de Asturias, Fernando Goñi, exigió a la dirección de la Federación Socialista Asturiana que no sea cómplice de un concejal tránsfuga y aparte al edil de Izquierda Asturiana de Piloña del gobierno municipal, e insistió en que están ante un concejal que es un tránsfuga y si la FSA no actúa, están beneficiándose de un tránsfuga para gobernar en Piloña. Además, Goñi insistió en exigir responsabilidad a los socialistas, porque siempre hablan de ética y moralidad, de lo que deben de hacer el resto, y ahora les toca actuar igual que han exigido a los demás partidos. Y continuamos con política, pero en este caso a nivel regional. Y es que los grupos parlamentarios de PSOE e Izquierda Unida, formaciones que sustentan el gobierno, han rechazado en la Junta General una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular para regular, en el presente periodo de sesiones, la figura del portero de acceso a discotecas o a bares de copas. Ambos rechazaron también que el Principado agilice los plazos para que las empresas que lo requieran obtengan financiación. El Partido Popular proponía en la Junta General regular la figura jurídica del portero de acceso a discoteca, dados los últimos acontecimientos y casos de violencia acaecidos en el acceso a este tipo de locales.
Los populares consideraban que es necesario, dentro del ámbito competencial del Principado, la creación y regulación de la figura de portero de acceso a los bares, discotecas y lugares de espectáculos públicos, desarrollando y regulando las funciones que les corresponde. Sin embargo, PSOE e Izquierda Unida lo rechazaron. El PSOE indicó que este asunto no es algo que deba regular el Principado deprisa y corriendo, sino que se debe debatir con calma dentro del Consejo Asesor. Por su parte, Izquierda Unida también cree que es suficiente con el actual decreto del Consejo Asesor, ya que no es el Principado quien debe regular castigos o beneficios, y abogó por la prevención y educación de los pequeños. Por otra parte, el PSOE e Izquierda Unida también rechazaron la moción presentada por el PP en la que se pedía al Ejecutivo que reaccionasen ante la difícil situación económica y permitan agilizar la llegada de financiación a las empresas que lo requieren. Según el PP, son ya 400 las empresas que están a la espera de los avales prometidos por el Principado. Y esta mañana también arrancaron las obras del Instituto de Medicina Legal de Asturias, que finalizarán en el primer trimestre de 2011. El nuevo equipamiento se ubicará en el barrio betense de La Corredoria y cuenta con un presupuesto global de 4 millones de euros. En dicha inauguración de las obras se producía, como van a ver, una de las anécdotas de la jornada. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, participó hoy en el inicio de las obras de la nueva sede del Instituto de Medicina Legal de Asturias. Al acto asistieron también, entre otras personas, el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, la consejera de Presidencia, María José Ramos, el delegado del Gobierno, Antonio Trevín, y también diferentes autoridades judiciales de la región. El nuevo Instituto de Medicina Legal contará con una sede de casi 3.400 metros cuadrados y su misión es realizar prácticas periciales médicas, especialmente dirigidas a determinar las causas de muertes o lesiones y evaluar los daños. Vicente Álvarez Areces describió el proyecto como ambicioso y señaló que está integrado en un espacio urbano privilegiado. Será uno de los pocos institutos de España que cuente con sede propia y su ubicación, como decía, próxima a Luca, facilita su proyección como centro de formación permanente en áreas médicas relacionadas con la medicina forense. Por su parte, el regidor ovetense, Gabino de Lorenzo, señaló que ha pasado tiempo desde que se cedió el terreno, en junio de 2003, hasta el día de hoy, en el que se puso la primera piedra, pero destacó que el tiempo transcurrido no es obstáculo para recibir a este nuevo edificio con satisfacción. Además de Lorenzo, tendió la mano a la Administración regional para ayudar en el transcurso del proyecto. Si en algún momento de la ejecución de la obra el Ayuntamiento de Oviedo tiene alguna ayuda que prestar, que no se dude en llamar, que para eso estamos. La anécdota del acto la protagonizó la consejera de Presidencia, María José Ramos, que en la apertura del mismo dio las gracias al Ayuntamiento de Gijón, laxus que se apresuró a subsanar. En esta parcela cedida por el Ayuntamiento de Gijón, perdón. No, el lapsus fue que nada más llegar el alcalde me hizo una broma y me quedé con ella, perdón. La Confederación Asturiana de la Construcción ha dado un plazo de 15 días desde la aprobación de los presupuestos autonómicos para cerrar un acuerdo con el Principado que permita poner en marcha 6.000 viviendas protegidas y mantener el empleo. El presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción, Serafín Abilio Martínez, dio hoy un plazo de 15 días a partir de la aprobación de los presupuestos autonómicos para cerrar un acuerdo con el Principado que permita poner en marcha las 6.000 viviendas protegidas y mantener así el empleo. Abilio Martínez advirtió de que no llegar a un acuerdo y no tomarse medidas, el número de desempleados podría crecer en 7.000 personas el próximo año. Y con grandes equipos humanos, pero que ahora mismo nada más que saben tartamudeando decir, no puedo dar nada, no puedo hacer nada, y se ponen colorados y nerviosos. Esta es la situación real. Y nosotros no sabemos para dónde vamos. Abilio Martínez exigió un acuerdo en el que los bancos se mojen y digan lo que van a hacer cada uno, y además explicó que saben que el gobierno está trabajando en ello, pero necesitan datos confirmados ya que son muchas familias las que pueden verse en la calle. La compraventa de viviendas descendió en Asturias un 22,7% en los últimos 4 trimestres con respecto al mismo periodo del año anterior, por debajo de la media nacional, según los datos que ha ofrecido el Ministerio de Vivienda. Según el Ministerio de Vivienda, en todas las comunidades autónomas se ha registrado un descenso en las transacciones de inmuebles en los últimos 4 trimestres con respecto al mismo periodo anterior.
En Asturias ese descenso del 22,7% es menor que en el resto de España, donde como media la compraventa de viviendas cayó un 30%. Por encima de la media nacional están Ceuta y Melilla, Cataluña, Baleares, La Rioja, Comunidad Valenciana y Canarias. Por debajo de la media nacional están Madrid, Aragón, Castilla y León, Andalucía, Navarra, Murcia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura. La Guardia Civil ha detenido a 13 personas e imputado a otras 12, una de ellas en Asturias, en una operación desarrollada en 16 provincias españolas contra la corrupción de menores y la pornografía infantil. En la operación denominada Caramelo, se han realizado un total de 25 registros domiciliarios. Nueva operación contra la pornografía infantil en toda España, con ramificaciones también en Asturias, donde hay una persona imputada. Según informó la Guardia Civil, las investigaciones comenzaron a mediados de este año a raíz de la denuncia presentada ante la Benemérita de Córdoba por un internauta que informó de que al acceder a un programa de intercambio de archivos a través de la red, observó que en uno de ellos se encontraban camuflados vídeos y fotografías de alto contenido pedófilo. Inmediatamente se pusieron en marcha los dispositivos técnicos de búsqueda, localización e identificación de los autores y distribuidores de estas imágenes, que fueron poniendo al descubierto una amplia y activa red de personas con residencia en España que accedían e intercambiaban a este tipo de archivos. En la operación, en la que, como decíamos, hay imputado un asturiano, se ha incautado importante material de vídeo y fotográfico, así como ordenadores y soporte informático. Cambiamos de asunto. La Navidad es un momento propicio para detectar trastornos en la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia entre los familiares, ya que es una época de reunión en la que la comida tiene mucho protagonismo. 6.000 asturianos padecen anorexia nerviosa, 200 bulimia y 300 algún trastorno alimenticio sin especificar, que acabará desarrollándose en un síndrome completo. Muchos de ellos son adolescentes y estos datos son los aportados hoy en Oviedo en unas jornadas en las que se recomienda vigilar la alimentación, especialmente en estas fechas. La Navidad y las comidas copiosas vienen de la mano. Llega el momento en que muchos enfermos con trastornos en la conducta alimentaria sean detectados por los padres o los familiares. Estos trastornos se centran básicamente en dos: por un lado la anorexia y por otro la bulimia nerviosa. A pesar de que sea el primero el más conocido y nombrado por los medios, desde la Asociación de Mujeres Jóvenes de Asturias explican que la bulimia nerviosa se da en muchos más casos. Los trastornos de la conducta alimentaria más comunes serían la anorexia y la bulimia. Y dentro de estos dos aparece mayoritariamente la bulimia, aunque muchas veces desde los medios de comunicación deis más importancia a la anorexia. La que principalmente tiene una mayor incidencia es la bulimia nerviosa. En cuanto a las cifras, estas son escalofriantes. 6 de cada 1.000 españoles padecen anorexia nerviosa, 2 de cada 100 bulimia y 3 de cada 100 algún trastorno alimentario sin especificar, que acabará desarrollándose en un síndrome completo. En España, 235.000 jóvenes padecen un trastorno en la conducta alimentaria y el 20% de los adolescentes está en riesgo. De los afectados, el 44% evoluciona favorablemente, el 27% va peor y el 24% tiende a la cronicidad y el 6% a la muerte. Los últimos datos aportan que los casos en mujeres jóvenes pues, se están más o menos estabilizando y está aumentando en mujeres de mediana edad y en hombres. Entre los pasos a seguir para ayudar a estos enfermos a conseguir salir adelante es el apoyo familiar y la autoestima. Jimena Llamedo indica que lo más importante es detectar la enfermedad para, a partir de ahí, comenzar un largo proceso de recuperación de la autoestima. Llegan las Navidades y con ellas gastos excepcionales, comidas de empresa, regalos y un largo etcétera de dispendios extras. Y este año la economía no está para muchas alegrías, pero parece que al menos la mayor parte de los españoles gastaremos lo mismo que el año pasado.
Por muy extendido que esté el hábito de intercambiarse regalos durante la Navidad, este año la centenaria tradición no se escapará tampoco de los efectos de la crisis económica. Además, los gastos en la cesta de la compra suben estas celebraciones y las fiestas también hacen que nos tengamos que rascar el bolsillo. De todas maneras, parece que los españoles soportaremos el tirón, ya que según un estudio de TNS Demoscopia, un 58% gastará igual o más que el año anterior. En el Principado hoy hemos salido a la calle y parece que los asturianos están en la misma onda que el resto del país. Igual. Nunca gasto mucho. Para mí la Navidad no es consumismo, tiene otro significado. Como hay crisis, como dicen que hay crisis, habrá que seguir la fiesta o el hilo, ¿no? Bueno, yo lo mismo. Yo igual, más o menos, sí. Pues que tenemos trabajo, tenemos que dar gracias a Dios y entonces, bueno, te puedes permitir más o menos igual. No, igual que otros años. Casi muy poco. La comida que va a estar muy por las nubes como siempre. En los regalos, en todo, se va a notar bastante, yo creo que sí. A lo mejor en donde menos se nota o se está notando también es en hostelería. Pero no sé si para Nochevieja estará todo lleno, como otros años. Desde algunas asociaciones de consumidores nos dan consejos para reducir el gasto en estas fechas, como por ejemplo realizar las compras al inicio de temporada, pagar al contado y evitar utilizar tarjetas de crédito, porque con ellas es más fácil gastar lo que no se tiene y sin pensar en el costo, o incluso hacer el intercambio de regalos en Año Nuevo después del Día de Reyes, para así poder aprovechar todas las liquidaciones después de Navidad. Y hablando de gastos para estas Navidades, no hay que olvidar los juguetes para los más pequeños de la casa. La Organización de Consumidores y Usuarios asegura que comprar los juguetes en el establecimiento más barato puede suponer un ahorro del 20%. En este sentido, indicó que Oviedo está entre las ciudades más baratas del país para hacer las compras navideñas para los más pequeños. El estudio se ha realizado en 15 ciudades españolas, entre las que se encuentran Murcia, Oviedo, Las Palmas de Gran Canaria, La Coruña, Valencia, Málaga, Valladolid, Palma de Mallorca, Sevilla, Burgos, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Alicante y Madrid, y se han elegido 42 juguetes de entre los más vendidos y con mayor presencia en los catálogos publicitarios. En total se han recogido 3.314 precios en 143 establecimientos. El estudio pone de manifiesto que aunque no existe gran diferencia de precios entre las ciudades visitadas, Oviedo es la más barata de las analizadas. Por el contrario, Madrid y Alicante son las ciudades en las que adquirir los mismos juguetes resulta más caro. Aunque con diferencias poco significativas, menos de un 2%, el canal de distribución más económico para comprar juguetes es la gran superficie especializada y el más caro, los grandes almacenes. En este sentido, la OCU afirma que la diferencia de precio media entre comprar el juguete en el establecimiento más barato frente al más caro ronda el 20%. Y estamos a tan solo 3 días del momento más esperado por todos y sobre todo este año para salir de la crisis por la puerta grande. Nos referimos al sorteo de la Lotería de Navidad, que tradicionalmente da inicio a esta época navideña, probablemente porque la necesidad apriete más que otros años. Este 2008 los asturianos hemos incrementado el gasto en lotería hasta llegar prácticamente a los 84 euros por persona. Asturias está por encima de la media española en gasto para lotería. Según la Organización de Loterías y Apuestas del Estado, cada español gastará este año una media de 72,59 euros en el sorteo de la Lotería de Navidad, es decir, unos 9 euros más que el año pasado, pese a la crisis o quizás precisamente por eso. Los asturianos, por encima de ese gasto, llegaremos a los 83,96 euros, casi 12 euros más de lo que emplearon en el 2007, y eso lo están notando sobre todo las administraciones asturianas de lotería, que vendieron décimos del gordo de Navidad el pasado año, que han incrementado las ventas a particulares, aunque el número de peticiones de décimos por parte de empresas ha descendido. Así lo confirman, por ejemplo, en la Administración de Loterías número 5 de Avilés, que el año pasado repartió 45 millones de euros en 150 décimos. También en Nava han aumentado las ventas en ventanilla, tras vender en 2007 un total de 900 décimos premiados con 270 millones. Según Loterías y Apuestas del Estado, la consignación para Asturias en el sorteo del 22 es de 90 millones, que equivalen a 451.210 billetes consignados para la venta. Según los loteros, se venden de todos los números, aunque entre los más solicitados se encuentran las terminaciones en 5, 9, 7 o 13.
Se llama dislexia al trastorno de la lectura que imposibilita su realización correcta, aunque convencionalmente el término se aplique también a la dificultad para una correcta escritura, que en este caso el término médico apropiado es el de disgrafía. Desde la Asociación de Dislexia y Problemas de Aprendizaje de Asturias, ADISPA, a través de diversas jornadas, charlas y talleres, intentan ayudar a los familiares de niños con dislexia a que aprendan técnicas para facilitar a sus hijos el aprendizaje, la lectura, la memoria y la comprensión. Esta noche nos acompaña tenemos con nosotros a Ramón Mandado, logopeda experto en problemas de aprendizaje, que nos va a explicar en qué consiste la dislexia, cómo detectarla o incluso dónde podemos acudir. Buenas noches, Ramón. Hola, buenas noches. Hablamos de dislexia, pero realmente, ¿qué significa este término? Término, o sea, ¿a qué personas afecta? Sí, como muy bien has comentado tú, es una dificultad para leer, escribir o calcular. Y bueno, afecta en torno al 15-20% de la población escolar. Son niños que empiezan en la escuela con una inteligencia normal, todos prevén que le va a ir bien los estudios y sin embargo tienen grandes dificultades pasados los años para dominar lectura, escritura o cálculo. ¿Cómo se puede llegar a detectar este problema? Pues cuando terminas preescolar, empiezas primero o segundo de primaria y sigues teniendo inversiones, dificultad para entender lo que lees o problemas de disgrafía, como comentabas con la escritura, el cálculo también a veces nos da detalle de que puede estar pasando algo, la tabla de multiplicar se olvida muy fácilmente y luego hay niños también que la comprensión y la memoria les falla. Bueno, cuando un niño inteligente, normal, no es capaz de aprender estas habilidades con normalidad pasados los 7, los 8 años, ahí hay un caso ya grave. Y que una vez detectado, ¿dónde podemos acudir? ¿Qué tienen que hacer los padres? Bien, en los colegios hay servicios de orientación, logopedas y demás. El problema es que muchas veces se trata desde una metodología muy tradicional, ¿no? Nosotros mañana en esta escuela de padres, que a veces también acuden profesores y expertos de los colegios, bueno, pues vamos a hablar de los últimos avances, de lo que hoy sabemos sobre estos niños, y es que tienen un estilo diferente de aprender, necesitan una didáctica, lo que llamamos multisensorial, es decir, les entra la información por el hemisferio derecho, por lo creativo, por lo imaginativo, entonces necesitan tocar, visualizar, y el mundo de las letras así abstracto y colocado así en la pizarra les resulta muy confuso y ahí empiezan los problemas. Leía que uno de los aspectos que tratáis vosotros es a través de imágenes y de fotografías a la hora de enseñar la ortografía e incluso los números. ¿Cómo se puede llegar a ese? O sea, ¿cómo puedes conseguir eso? Efectivamente, mira, el sistema educativo está preparado para el predominio del hemisferio izquierdo, cuando las personas atacan los textos, la pizarra, las copias, pero hay una minoría significativa, ya te digo, en torno al 15-20% de la población escolar, que va a tener unas dificultades terribles para procesar esa información si no la apoyamos en imágenes y en lo kinestésico, es decir, en la creación del concepto, en las manualidades, en tocar, en crear. Por ejemplo, imagínate las equivalencias en longitud o en superficie, el metro cuadrado, el decímetro cuadrado, toda esta información se le suele dar, la tabla de multiplicar también, se le suele dar para que la memorice, las equivalencias. No, el niño debe de crear, descubrir él, crear un metro cuadrado, crear él los decímetros cuadrados y a partir de ahí dominará y retendrá esa información. Si no, si se la damos para que la memorice, la olvida con facilidad. ¿Cómo puede crear un niño un metro cuadrado o un decímetro cuadrado? Bueno, no, es simplemente en clase lo que hacen es darle papel, darle tijera, es un cuadrado de 1 metro de lado, pero es muy interesante decirle, tenemos que descubrir cuántos decímetros cuadrados. Él va con la regla calculándolos y al final le salen 100 porque él lo descubre, no porque tú le digas que el metro cuadrado tiene 100 decímetros cuadrados, algo muy abstracto que la mayoría de los cerebros pueden procesar y aprender, aunque no lo entiendan o no lo hayan visto nunca, pero que luego tenemos estos niños que o lo descubren y se lo demuestras, o realmente esos símbolos y esa equivalencia se les va de la memoria. Hablabas que mañana comenzáis una escuela de padres, digamos, en la que van a intentar enseñar a esos padres, a intentar ayudar a esos hijos con dislexia. ¿Cuál es el papel de un padre ante una situación como esta? Evidentemente la asociación unifica a todos los padres que tengan problemas de aprendizaje, puede ser de dislexia, pero puede ser también de comprensión, de memoria. Cuando un niño fracasa hay un problema importante y luego a nivel social, si no sale del fracaso, puede terminar muy mal esa situación. Bueno, entonces en la asociación y a nivel español, incluso europeo, porque hay Federación Española de Asociaciones, a nivel europeo se ha llegado incluso al Parlamento, para que los parlamentarios se pongan a hacer resoluciones en favor de que no se discrimine a estos niños, y el mensaje es claro,
A través de la ley del 2006, la nueva LOE, conseguimos las asociaciones en el artículo 71 y 72 que hubiera adaptaciones claras en la escuela. Es decir, si tú tienes un niño con una dificultad lectoescritora, debe de tener una grabadora en clase, debe de no contarle la ortografía para disminuirle la nota y suspenderle, debe aclararse el profesor con el niño si entiende la pregunta o no la entiende, porque muchos de los niños repiten cursos, son suspendidos de una manera criminal, yo creo, cuando saben los contenidos, pero como se les evalúa con la lectoescritura, a mí me parece esto increíble. De esto hablaremos mañana, hacemos una escuela de padres mensualmente, la última fue en Candás y acudieron hasta directores de centros, y mañana es en Mieres, en la Casa de Cultura, de 11 a 2, son escuelas de padres gratuitas para que pueda todo el mundo que está sufriendo ir, y todos los profesionales que no comprenden cómo tratar a estos niños puedan saber cuáles son las últimas normativas. Pero el tema, si nos vamos a otros países, o sea, es que no tiene color. Aquí todavía, desde el año 2006, solo hay 2 comunidades en España que hoy tengan resoluciones en vigor para las que coge el padre o la madre al niño, va, visita al profesor y le dice, por favor, a este niño, con este diagnóstico, ¿me lo puede usted evaluar oralmente? Y el profesor, por resolución de la consejería, tiene que hacerlo. Bueno, pues hoy en día en Asturias y en muchas comunidades todavía te miran con cara de marciano, como diciendo, bueno, le examinaré como me dé la gana. Así de triste es. ¿Qué técnicas existen pues a la hora de ayudar a estos niños para poder llegar a comprender y a claro, poder evaluarse bien? Efectivamente, otra de las cosas que hablaremos mañana. Primero, prevención, es decir, nosotros desde la asociación hacemos programas de prevención en los centros, nos hemos reunido con Río Pedre, con el consejero, con Gotor, el nuevo rector, es decir, queremos cambiar el sistema. Vamos a ver, el sistema de enseñanza de la lectoescritura y del cálculo es maravilloso, pero a un porcentaje de niños, a un 15%, no les va a servir, puesto que van a intentar procesar esos símbolos por el hemisferio derecho, y el hemisferio derecho es creativo y imaginativo, no es abstracto y simbólico, por tanto, y analítico, perdón. Por tanto, o metemos una didáctica alternativa para ese 15%, o ese 15% va a ser confundido con vagos, inatentos o poco inteligentes. Al final, hasta cuando tiene 10 años, le dan el diagnóstico. Pero mientras le dicen, no, tiene un retraso, el lectoescritor tiene una inmadurez, estése usted tranquila, señora, que ya el niño llegará a su ritmo. Pero vamos a ver, si el niño confunde las letras y la vista la tiene bien, aquí pasa algo, más allá de la inmadurez. Entonces, hay que revolucionar totalmente, y ya se está haciendo en algunos centros, cómo se enseñan esas letras, porque ya te digo, las metodologías de los profesores son fantásticos, pero hay un 15% que necesitan otra didáctica. Y luego, en cuanto al resto de materias, una vez que el niño ya domina la lectoescritura, claro, hay otro problema, y es que a veces no comprenden, no memorizan bien cuando solo basas en textos, cuando solo basas en libros. Entonces ahí hay que aplicar evaluación y didácticas diferentes, es decir, que haya profesores que no solo expliquen de una manera, y pasa un año y pasa otro, sino que utilicen otras zonas del cerebro, que hagan una didáctica multisensorial, como te ponía antes ejemplos. Yo mañana voy a explicar, por ejemplo, algo, aparte de matemáticas multisensoriales y ejemplos que te ponía, algo como la morfología, los determinantes, los conjunciones, todo esto tremendamente abstracto para estos niños que no pueden memorizar porque no visualizan. Bueno, pues hay, de una manera curiosa, hay un edificio con unos personajes, bueno, hay una serie de cosas que hemos creado para que hagan una asociación de ideas y las preposiciones, todos estos grupos morfológicos, tengan cada uno su personaje. Ese personaje tiene una vida, unas familias y unas relaciones que le hace al crío comprender en un primer momento todos esos grupos sin ningún problema y poder procesar esa información, aprobar la asignatura y carretera. Es tan fácil como cambiar. Yo he dado cursos en centros de profesores y demás, pero la situación tiene que ir desde arriba a abajo. No podemos desde la asociación ir colegio por colegio, cuando a veces incluso te cierran las puertas, porque como desconocen todo esto, a veces desconfían, y cuando tienes casos y demás, entonces sí, o cuando te conocen de los centros de profesores. Pero es muy triste que esto nos va a llevar años, porque no se está cogiendo el toro por los cuernos a nivel de arriba, y por eso aprovecho la televisión para decir, señor Río Pedre, estuvimos con usted, nos prometió una serie de cosas, quedamos encantados, pero después, por el camino, se han ido quedando muchas de las promesas. Estamos en contacto, ese es mi mensaje desde la asociación.
Porque un niño también con estos problemas puede llegar a tener una evolución social inferior, porque no puede llegar a terminar estudios. ¿Cuál es la situación, la autoestima y la situación psicológica de ese niño? Perfecto, mira, mañana acompaña en la escuela, viene el psicólogo Pablo Pérez García, porque, como dijo el presidente de la Federación Española de Asociaciones en el Parlamento Europeo, en el discurso que dio para que en el Parlamento hagan una resolución en favor de estos chiquillos, al final de la historia, la dislexia o el problema escolar es lo de menos. El niño o el adulto lo que tiene son unos trastornos emocionales para toda su vida. Falta de autoestima, fracaso económico, porque no tiene una preparación, no tiene una titulación. A veces hay programas. En la consejería tenemos que aplaudir que están haciendo programas para estos niños, diversificaciones y programas alternativos para que el niño, pero hombre, a lo mejor el niño lo que quería era estudiar, no que le lleven a un programa de automoción que a lo mejor no es la solución. Bien, entonces en este caso la discriminación es económica, puesto que vas a tener que trabajar a lo mejor en algo económicamente poco valorado. Es decir, en Europa se va a hacer una resolución en favor de los niños DIS, lleva también a los niños con déficit de atención, que hablaremos mañana de eso también, y al final, lo que decíamos antes, el 65-70% de la población con esta manera diferente de aprender fracasa, y esto es una auténtica escabechina. Ramón Mandado, no tenemos mucho más tiempo. Muchas gracias por acudir hasta este plató para explicarnos un poquitín más lo que es esta dislexia, y desde aquí animamos a los padres con hijos con problemas de dislexia o de cualquier trastorno en la lectura o en la escritura, de que acudan a estos talleres que organizáis. Muchas gracias. Desde hoy por la mañana, los asturianos y turistas van a poder disfrutar de la ruta de juderías de Oviedo, concretamente señalizada. Mediante una placa de bronce situada en el suelo, se podrán conocer los lugares sefardíes de la ciudad. La Plaza Porlier, la calle Cimadevilla o el Fontán son solo algunos de estos rincones tan importantes en la historia de España. Por fin Oviedo puede disfrutar de la señalización de la red de juderías de España. Esta propuesta, que se dio a conocer el pasado mes, ya tiene una ubicación material. Esta mañana se ha colocado la primera señalización de la red de judería en la calle del Fontán, lugar en el que los judíos tienen su sinagoga. Con esta señalización se pretende identificar en los pueblos españoles las rutas sefardíes, orientando así a los visitantes de manera semejante a como lo hace la Concha en el Camino de Santiago. La ruta judía de la ciudad comienza por el edificio histórico de la universidad, sigue por el ayuntamiento, la Plaza Porlier, Plaza Juan Pablo XXIII, por la parte de atrás del Teatro Campo Amor y finaliza en la calle Milicias Nacionales, cerca de la estatua de Woody Allen. Y hoy, pues de forma simbólica, vamos a comenzar la señalización a las puertas de la conocida como Casina del Fontán, que es la sede central, el eje de todas las actividades y de toda la vinculación que tiene Oviedo con el mundo judío. Esta iniciativa está enmarcada dentro del programa Rasgo, que pretende captar el apoyo de los restaurantes y los alojamientos de las ciudades de la que forman parte para difundir la cultura sefardí con el objetivo de captar turistas. Por su parte, Aida Oceransky, presidenta de la comunidad israelita en Asturias, cree que es un gran paso para reconocer el hecho de que hubo, en algún tiempo, judíos en Asturias, a pesar de que todavía no se hayan podido encontrar vestigios. Que viene a suponer un reconocimiento de la historia y de la existencia de los judíos dentro de la vida de Oviedo, dentro de la vida de España, que fue una existencia tranquila, porque Asturias en general fue una región muy tolerante, en la que no hubo grandes altercados, ni pogrom, ni problemas, y que viene a dejar una evidencia de que aquí hubo una huella que quedó, y que hubo unos obetenses judíos que vivieron aquí en los siglos XII y XIII y dejaron evidentemente una huella. Estas son fechas en las que, a pesar de la crisis, tiramos la casa por la ventana, sobre todo en cuanto a alimentación, para que nada falte en nuestra mesa de Nochebuena o de fin de año. Sin embargo, no todo el mundo puede tener esa suerte. Cada día más de 100.000 personas mueren de hambre en el mundo, y la mitad de ellos son niños. Con estos datos, varios colectivos de ayuda a los más necesitados no pretenden amargarnos la fiesta, sino solamente solicitar nuestra participación en una marcha y concentración silenciosa que partirá mañana del Teatro Campo Amor de Oviedo.
Varios colectivos, como son el Movimiento Cultural Cristiano, Solidaridad Internacional y la Casa de Cultura y Solidaridad, han organizado para el sábado por la tarde una marcha y concentración silenciosa que recorrerá las calles de Oviedo, partiendo a las 19:30 horas del Teatro Campo Amor. Quieren llamar así la atención de quienes a esa hora estarán comprando sus regalos navideños, de las injusticias que los más ricos cometen contra los más pobres. En esta época en que empiezan las Navidades, que a todos nos da por gastar más de lo que tenemos, pues queremos empezar la Navidad con un tono de solidaridad hacia los que menos tienen y sobre todo en un tono de denuncia de las causas que provocan esa situación. No son causas naturales, no son desastres, no son... La causa fundamental de esa situación es el robo que hacemos los países del norte a los países del sur. Un reciente informe del Fondo para la Alimentación de las Naciones Unidas reconoce que el número de personas con hambre crónica crece en 75 millones cada año. Solo el hambre afecta al 85% de la humanidad, mientras el 15% restante disfruta de niveles de consumo inmorales. Una situación que se vive sobre todo en países de América del Sur, África y Asia y que padecen sobre todo los niños. La mitad de esas 100.000 personas son niños, porque evidentemente es la ley de la selva y los niños son los más indefensos. Y mueren por causas perfectamente evitables, técnicamente, socialmente perfectamente evitables, a un coste ridículo, y que la codicia de muchos impide que eso se pueda solucionar. El hambre puede tener remedio porque, como dijo Gandhi, la tierra proporciona recursos suficientes para las necesidades de todos, pero no para la codicia de algunos. Abrimos la información deportiva hablando del Real Sporting. Los rojiblancos apuran su preparación para el último encuentro del año, el que disputarán este próximo domingo en el Molinón ante la Almería. Una victoria frente a los andaluces sería un broche perfecto para su gran 2008. El Sporting afronta el último partido del 2008 con la voluntad de despedir el año con triunfo. Los 3 puntos ante la Almería serían sin duda el mejor regalo navideño para los rojiblancos, que se irían a comer el turrón con los deberes hechos y casi la mitad del trabajo realizado para conseguir la permanencia. Lo que sí dice la cabeza es que vienes de perder 2 veces y si ganas este partido estás en una media, yo diría que más que aceptable, ¿no?, de cara al parón y de cara a afrontar lo que queda de esta primera fase de la Liga. Bueno, pues no voy a decir que tranquilos, pero sí desde luego con más sosiego que otros, ¿no? Así que vamos a intentar ganar, como siempre, y vamos a intentar hacerlo con buen fútbol, ¿no?, si es posible. El Almería llega a Gijón sumido en las dudas que le provocan una mala racha. Solo ha conseguido un punto en los últimos 4 partidos y en la ciudad andaluza recian las críticas contra su técnico Gonzalo Arconada. De todas maneras, Preciado no cree que sean ni mucho menos un mal equipo. Si vienen con ansiedad y si vienen mal, mejor, pero no creo yo que nos encontremos un enemigo de esas características. Creo que nos vamos a encontrar, repito, a un muy buen equipo que además por su manera de jugar, de toque, pues puede resurgir en cualquier momento, y lo que tenemos que hacer es nosotros de una vez por todas intentar que el Molinón sea un reducto difícil para los rivales, ¿no? Y yo creo que lo vamos a empezar a hacer desde ya. En cuanto a las novedades en el once inicial, debidas a las bajas, la primera puede ser la presencia de Jorge acompañando a Iván Hernández en el eje de la defensa, ocupando la vacante que deja el sancionado Gerard y en detrimento de Neru. La segunda, el regreso de Tati Maldonado por delante de Robert Canella en sustitución de Pedro. La tercera, la cesión de la batuta de mando en el centro de campo a Matabuena y Mitchell. Y la cuarta, que la opción del Croata Village gana enteros en lugar de David Barral. Al equipo rojiblanco porque esta mañana en sala de prensa Manuel Preciado era preguntado por el tema del fichaje de un portero en el mercado de invierno. El técnico de Astillero no quiso entrar a fondo en el asunto, pero dejó entrever que los nombres que se barajan no están descartados. De momento lo que sabe todo el mundo, ¿no? Se nos ha lesionado un portero, estamos barajando muy seriamente la posibilidad de incorporar otro y mi respuesta va hasta ahí. Mi respuesta va hasta ahí. Conozco a Guate, conozco a Caballero, conozco a todos los que habéis dicho por ahí, habéis dicho una pila de ellos, a Pinto, al otro, conozco a todos, pero como nada voy a adelantar diciendo nombres, porque no voy a adelantar nada, pues nada, a otra cosa mariposa.
Dejamos al conjunto rojiblanco, pero no del apartado futbolístico, para centrarnos ahora en la Segunda División B, donde Marino de Luanco y Sporting B afrontan un nuevo compromiso. Los azulones jugarán mañana en León ante la Cultural, mientras que el filial rojiblanco se medirá en Lugo en tierras gallegas. Las bajas siguen sin dar tregua al centro de la defensa del Marino. El aplazamiento del encuentro ante el Valladolid B por el mal estado del terreno de juego de Miramar hizo que Samuel no cumpliera su sanción por la tarjeta roja que vio en Baracaldo, por lo que tampoco estará disponible para el partido de mañana en la visita a la Cultural leonesa. El central continúa con 4 tarjetas amarillas, por lo que más tarde o más temprano el jugador volverá a quedarse fuera de la convocatoria por sanción. Esto, unido a las bajas de Víctor y Keita, vuelve a colocar en el centro de la zaga a Ángel Luis y a llevar a Damián al lateral derecho. Más si se tiene en cuenta que Pascual, que pudo abandonar el centro del campo para ocupar la posición de central, es probable que no entre en la convocatoria para terminar de recuperarse al 100% de su lesión. El técnico del equipo, José Luis Quirós, no quiere forzar al mediocentro para evitar una recaída. Excepto por el cambio en la defensa ante la sanción de Samuel, lo más probable es que Quirós repita el 11 titular que le dio la victoria ante el Baracaldo. Por su parte, el Sporting B, que se encuentra en el mejor momento de la temporada después de romper con sendas victorias ante Valladolid B y la Cultural la mala racha acumulada, intentará seguir sumando de 3 en 3 en su visita al Lugo. La previsión meteorológica para el fin de semana anuncia cielos soleados, prácticamente sin nubes, tanto en la zona oriental como en la occidental asturiana. Es tiempo, pues, para al menos de momento dejar a un lado las lluvias y las nevadas de los últimos días. Esta situación anticiclónica va a hacer que las temperaturas por el día sean un poco más suaves. De esta forma, las máximas en las horas centrales del día pueden llegar a superar los 12 o los 14 grados, mientras que las mínimas se situarán entre los 4 y los 6 grados. Hasta aquí la actualidad informativa de la jornada. Pueden seguir informados las 24 horas del día a través de nuestra página web. Gracias por la atención prestada y por haber elegido un día más esta cadena para informarse. La redacción de Teleasturias vuelve el lunes. Hasta entonces, buenas noches y disfruten del fin de semana.